No vas a obtener ni un centavo de mí para su universidad. Esas palabras explotaron de mí en lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, mi graduación universitaria. ¿Pueden creerlo? Mi propia madre apareció después de años de apenas hablarme, no para felicitarme, sino para exigir que pagara la educación de mi hermanastra. La misma hermanastra que hizo de mis años de adolescencia un infierno en vida. Pero déjenme retroceder. Esta historia no se trata solo de una confrontación el día de la graduación. Se trata de perder a un padre que creía en mí, de ganar una madre que quería cambiar todo sobre mí, y de encontrar una fuerza inesperada en la única persona que me amaba exactamente como era, mi abuela. Tenía 10 años cuando mi papá murió. Un día estábamos corriendo en bicicleta por el parque al amanecer, su voz resonando en el aire de la mañana: «Vamos, Carla, tú puedes hacerlo». Al día siguiente, ya no estaba. Simplemente, se fue. Y con él se fue el color de mi mundo. ¿Saben qué es gracioso? Cuando eres una niña lidiando con el duelo, notas las cosas más extrañas. Como que la casa de repente se siente demasiado silenciosa, incluso cuando la gente está hablando. O como los adultos comienzan a mirarte diferente, sus rostros haciendo esa cosa rara donde intentan sonreír pero sus ojos solo se ven tristes. Pero lo que más recuerdo fue que tan rápido mi mamá comenzó a tratar de convertirme en alguien completamente diferente. Verán, mi papá y yo éramos los deportistas. Ya fuera en competencias de atletismo, práctica de fútbol o simplemente trotando por el vecindario, él siempre estaba ahí, animándome con esa sonrisa enorme y brillante que me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Mamá observaba desde las líneas laterales, usualmente con esa mirada ligeramente desaprobadora, como si se preguntara por qué su hija no podía ser más, bueno, femenina. Después de que papá murió, esas miradas desaprobadoras se convirtieron en acción. Primero, mis tenis para correr misteriosamente desaparecieron, reemplazados por zapatillas de ballet delicadas. Luego el equipo deportivo en mi habitación comenzó a desvanecerse, intercambiado por kits de maquillaje y revistas de moda que nunca pedí. Era como si mamá estuviera usando la ausencia de papá como una oportunidad para rehacerme en su perfecta damita. Carla, cariño, decía ella, su voz tensa con ese tipo especial de decepción que solo las madres pueden dominar, ¿no preferirías probar estos hermosos vestidos nuevos en lugar de esa ropa tan masculina? Pero yo no quería ser su versión de perfecta. Quería correr. Quería sentir el viento en mi cabello y competir contra mis propios mejores tiempos, justo como solía hacer con papá. Cada vez que elegía tenis en lugar de tacones o tomaba un balón de básquetbol en lugar de un pincel de maquillaje, podía verlo en su rostro, esa mezcla de frustración y decepción que me hacía sentir como si estuviera de alguna manera rota. Eso era bastante difícil de manejar. Pero entonces, 3 años después de que papá muriera, mamá dejó caer otra bomba en mi mundo ya destrozado: se iba a casar de nuevo. Con Francisco. Quien venía con su propia princesita perfecta de hija, Natalia. ¿Y fue entonces cuando mi vida realmente pasó de mal a peor? ¿Saben cómo algunas personas pueden parecer perfectas por fuera pero ser absolutamente horribles cuando los adultos no están mirando? Esa era Natalia. A los 14 años, era la definición andante de ángel en las calles, demonio en casa. Cuando mamá y Francisco estaban cerca, ella era toda sonrisas dulces y conversación educada. El momento en que daban la espalda, ahí es cuando sus verdaderos colores salían a relucir. Comenzó pequeño, de maneras que me harían parecer loca si me quejaba. Esperaba hasta que mamá y Francisco estuvieran distraídos, luego hacía algo desagradable: esconder mi tarea, desordenar mi habitación, hacer comentarios mordaces sobre mi ropa masculina. Y si intentaba defenderme, bueno, ahí es cuando comenzaban las lágrimas. Solo estaba tratando de ayudar, sollozaba, lágrimas perfectas rodando por sus mejillas mientras mamá y Francisco intercambiaban miradas preocupadas. No entiendo por qué Carla me odia tanto. Y por supuesto, le creían. ¿Cómo no hacerlo? Era más joven, más pequeña, y había dominado el arte de hacerse la víctima. Niñas, decían, compartiendo esas miradas conocedoras de adultos, necesitan aprender a llevarse bien. Ahora son hermanas. Hermanas. Esa palabra se sentía como veneno cada vez que la escuchaba. Mamá, intenté explicar un día después de encontrar mi tarea empapada con agua, ella está haciendo esto a propósito. Pero mamá solo suspiró,
ese suspiro profundo y decepcionado que se había convertido en la banda sonora de mis años adolescentes. Fue entonces cuando comencé a pasar más tiempo en la casa de la abuela Silvana. A solo unas cuadras de distancia, se convirtió en mi santuario, mi escape del retorcido espectáculo teatral en que se había convertido mi vida familiar. Allí, no tenía que fingir. No tenía que competir por atención ni caminar sobre cáscaras de huevo. Solo podía ser. La abuela nunca trató de cambiarme. Me observaba desplomarme en su gastado sofá con mi ropa deportiva, me daba una taza de chocolate caliente y preguntaba sobre mi día con genuino interés. A veces me atrapaba mirando las viejas fotos de papá en sus paredes, y compartía historias sobre el que me hacían sentir como si no se hubiera ido completamente. ¿Estás segura de que todo está bien en casa, Carla?, preguntaba a veces, sus sabios ojos viendo más de lo que yo quería compartir. Sí, estoy bien, decía yo, forzando una sonrisa. Solo me gusta pasar tiempo contigo. Entonces ella apretaba mi mano, y de alguna manera ese simple gesto significaba más que todos los intentos forzados de mamá por crear vínculos. Los años pasaron así hasta que finalmente, terminé la preparatoria. Pasé meses investigando universidades, quedándome despierta hasta tarde para perfeccionar mis solicitudes y ensayos. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, apenas podía contener mi emoción. 3 universidades me querían, pero una destacaba, ofrecía una beca parcial y estaba a varios estados de distancia. Perfecto. Ensayé como se lo diría a mamá y Francisco. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez finalmente estarían orgullosos de mí. Elegí la hora del desayuno, cuando todos usualmente estaban de buen humor. Me aceptaron en 3 universidades, anuncié, tratando de mantener mi voz firme. Una de ellas me está ofreciendo una beca parcial. Saqué la carta de aceptación, mis manos temblando ligeramente con esperanza. La colegiatura no será muy cara con la beca, y la escuela tiene un gran programa. Carla. Mamá me interrumpió, intercambiando esa mirada con Francisco, ya saben, la que los padres se dan cuando están a punto de aplastar tus sueños. Ya eres una adulta. Necesitas aprender a manejar tus propios problemas. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Pero pensé. No tenemos dinero para tu universidad en este momento, dijo ella, frunciendo los labios. Estamos ahorrando para la educación de tu hermana. El rostro de Natalia se iluminó con satisfacción presumida ante las palabras de mamá. Cuando no estaban mirando, me sacó la lengua, muy madura para una chica de 14 años. Todavía puedo recordar cómo la luz de la mañana que entraba por la ventana de nuestra cocina se reflejaba en su cabello perfectamente peinado, haciéndola lucir como el ángel que todos pensaban que era. El contraste entre su apariencia angelical y la oscuridad en sus ojos me revolvió el estómago. Ya no podía soportarlo más. La silla raspó contra el suelo cuando me alejé de la mesa, mi desayuno apenas tocado. Nadie me llamó. Nadie vino a ver si estaba bien. A través de las paredes de mi habitación, podía escuchar a mamá y a mi hermanastra charlando y riendo como si yo ni siquiera hubiera estado allí, como si mis sueños no acabaran de ser reducidos a polvo. Sentada en mi cama, dejé que las lágrimas cayeran libremente. Todos esos años de trabajo duro, de mantener buenas calificaciones mientras lidiaba con el tormento de Natalia, de tratar de hacer que mamá estuviera orgullosa, ¿y esto es lo que obtuve? ¿Estaban ahorrando para su universidad pero no podían ahorrar nada para la mía? La injusticia ardía en mi pecho como un dolor físico. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. ¿Saben ese momento cuando la tristeza se transforma en algo más fuerte? ¿Cuándo te das cuenta de que a veces las personas que deberían apoyarte más son las que te están deteniendo? Lo sentí entonces, sentada en mi habitación de la infancia rodeada por los restos de quien solía ser, los trofeos deportivos que papá y yo ganamos juntos, las pocas fotografías que había logrado conservar de nosotros. A la mañana siguiente, fui directamente a casa de la abuela. Ella me miró una vez a la cara y me jaló hacia un abrazo que olía a café recién hecho y pan recién horneado. Allí, en su acogedora cocina donde nada cambiaba nunca, le conté todo, sobre las cartas de aceptación, la beca y el rechazo de mamá. Con cada palabra, podía ver la expresión de la abuela volviéndose más oscura, sus manos apretando su taza de café hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Eso es absolutamente ridículo, dijo finalmente, su voz llevando un acero que nunca había escuchado antes. Yolanda se ha olvidado completamente de sí misma.
Extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía, su agarre firme y reconfortante. No te preocupes por la universidad, Carla. Yo la pagaré. Abuela, no, protesté, mi corazón acelerado. No puedo pedirte que. No estás pidiendo, yo estoy ofreciendo, me interrumpió con ese tono que no admitía discusión que me recordaba tanto a papá. He estado ahorrando dinero toda mi vida, ¿y qué mejor uso para el que la educación de mi nieta? Vas a ir a esa universidad, y vas a hacer que tu padre esté orgulloso. Debí haber sabido que la paz no duraría. Cuando llegué a casa esa noche, mamá estaba esperando en la sala de estar, su rostro una máscara de furia apenas contenida. En el momento en que crucé la puerta, se abalanzó. Así que fuiste corriendo con tu abuela a quejarte de mí, escupió, sus palabras afiladas como vidrio roto. Me llamó hoy, gritando sobre cómo te estoy descuidando y me niego a pagar tu universidad. ¿Cómo te atreves a hacerme quedar mal frente a mi propia madre? Yo no te hice quedar mal, dije, mi voz temblando no por miedo sino por años de dolor reprimido finalmente encontrando su voz. Tú hiciste eso por ti misma cuando elegiste a tu hijastra sobre mí. Malagradecida. La palabra explotó de ella como un arma, su rostro enrojeciendo. Después de todo lo que he hecho por ti, y ahora estás tratando de causar problemas entre mi madre y yo. Me quedé allí en nuestra sala de estar tenuemente iluminada, la misma sala donde papá y yo solíamos ver películas juntos, donde construíamos fuertes de almohadas durante las tormentas. Ahora se sentía como un campo de batalla, con el fantasma de quienes solíamos ser como familia observando desde las sombras. Solo le dije la verdad sobre lo que pasó en el desayuno, dije en voz baja, sintiendo algo cambiar dentro de mí, ese último hilo de esperanza de que mamá algún día me vería, realmente me vería, rompiéndose como una banda de goma desgastada. Mamá se rió, pero no era la risa cálida que recordaba de mi infancia. Esta era amarga, hueca, como viento vacío a través de hojas muertas. La verdad es que eres una mocosa mimada y egoísta que no puede aceptar que ya no es el centro de atención. Vete a tu habitación. No quiero ver tu cara hasta mañana. A través de las paredes, podía escuchar las risitas ahogadas de Natalia. Por supuesto que estaba escuchando, nunca se perdía una oportunidad de presenciar mi humillación. Pero algo era diferente esta vez. En lugar de sentirme destrozada, me sentía clara. Como si alguien finalmente hubiera limpiado años de niebla de un espejo, y pudiera ver todo exactamente como era. Esa noche, no dormí. En su lugar, empaqué mis maletas con manos temblorosas que se volvían más firmes con cada objeto que elegía. Ropa, documentos importantes, las pocas fotografías que tenía de papá, las medallas que ganamos juntos, piezas de una vida que finalmente estaba lista para reclamar como mía. Al amanecer, todo mi mundo cabía en 2 bolsos deportivos y una mochila. Esperé hasta escuchar que mamá se fuera a su clase de yoga matutina antes de escabullirme de la casa. El aire de la mañana se sentía diferente de alguna manera, más fresco, más limpio, lleno de posibilidades. Caminando hacia la casa de la abuela, no miré atrás ni una sola vez. Ella abrió la puerta antes de que pudiera tocar, como si me hubiera estado esperando, como si hubiera sabido todo el tiempo que este momento llegaría. Esa noche, después de instalarme en la habitación de huéspedes de la abuela, un espacio que ya se sentía más como hogar que mi antigua habitación, le envié a mamá un mensaje simple: me quedaré en casa de la abuela hasta que comience la universidad. No te preocupes por mí. El mensaje apareció como leído casi inmediatamente, pero no llegó ninguna respuesta. Ni ese día, ni el siguiente, ni nunca. El silencio decía mucho sobre dónde me ubicaba en su vida ahora, en algún lugar entre una molestia y una decepción. Pero por primera vez, esa realización no dolía. En cambio, se sentía como libertad. Las semanas antes de la universidad pasaron en un abrir y cerrar de ojos, entre madrugadas en el café Bru y Bloom de la calle, donde trabajaba todos los turnos que me pudieran dar. Cada dólar que ganaba iba directo a mi cuenta de ahorros, un pequeño acto de independencia que se sentía enorme en ese momento. Entre turnos, la abuela me dejaba pequeñas notas de ánimo, a veces con los viejos dichos de papá escritos en su cuidadosa caligrafía: la única carrera que importa es la que compites contra ti misma. Finalmente, llegó el día de partir a la universidad. La estación de tren estaba tranquila esa madrugada, el aire otoñal crujiente con posibilidades. La abuela me abrazó fuerte, su perfume familiar mezclándose con el aroma del café que había traído en un termo para mi viaje.
Llámame cuando llegues, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Y recuerda, siempre puedes volver a casa. Mi casa es tu casa ahora. Escaneé la estación una última vez, una parte de mí todavía esperando ver aparecer a mamá en el último minuto. Pero la única familia que tenía allí era la abuela, saludando hasta que el tren se perdió de vista, su pequeña figura haciéndose más pequeña hasta convertirse en un recuerdo más que llevaría conmigo. ¿Saben qué es gracioso sobre los nuevos comienzos? Son aterradores y liberadores al mismo tiempo. La universidad resultó ser todo lo que había esperado y más. Por primera vez en años, podía respirar libremente sin caminar sobre cáscaras de huevo ni cuidar mi espalda. Hice amigos verdaderos, personas que me querían por quien era, no por quien querían que fuera. Conseguí un trabajo en la biblioteca del campus, acomodando libros y ayudando a los estudiantes a encontrar materiales de investigación. Había algo reconfortante en la atmósfera tranquila, en la suave rutina de poner las cosas en orden. Además, el cheque significaba que no tenía que pedirle dinero a la abuela, aunque ella seguía enviando unos cientos de dólares cada mes, sin importar cuántas veces intentara rechazarlos. Mamá se convirtió en un fantasma en mi vida, reducida a mensajes de texto ocasionales y saludos obligatorios en días festivos. Una vez, aproximadamente a la mitad de mi primer año, me envió un mensaje: ¿cómo estás? Miré fijamente esas 3 palabras durante mucho tiempo, preguntándome qué significaban realmente, qué quería realmente. Finalmente, respondí con un simple bien. Estudiando mucho. Eso fue todo, nuestra conversación más larga en meses. Después de eso, nos asentamos en una especie de rutina. Feliz Navidad y feliz cumpleaños se convirtieron en nuestros únicos intercambios, cada mensaje sintiéndose más hueco que el anterior. A veces veía fotos en redes sociales de mamá y Natalia en centros comerciales o restaurantes elegantes, ambas sonriendo como si tuvieran todo lo que querían en el mundo. Tal vez lo tenían. Cuando se acercaba la graduación, envié 2 invitaciones, una para la abuela y otra para mamá. Esa segunda se sentía como lanzar un mensaje en una botella al océano. Sabía que probablemente nunca obtendría una respuesta, pero algo me hizo enviarla de todos modos. Cuando la abuela llamó unos días después, pude notar que algo andaba mal solo por la manera en que su voz vacilaba. Carla, cariño, dijo, las palabras atorándose ligeramente en su garganta. No me siento lo suficientemente bien para viajar. El doctor dice que necesito descansar. Mi corazón se hundió. Después de 4 años de trabajo duro, la única persona que quería allí no podría venir. Intenté ocultar mi decepción, pero la abuela sabía, ella siempre sabía. Lo siento tanto, mi amor, susurró. Quería tanto estar allí. Esa noche, no pude dormir, dando vueltas mientras trataba de encontrar una solución. Entonces me golpeó, si la abuela no podía venir a la graduación, tal vez la graduación podría ir a ella. A la mañana siguiente, acorralé a mi compañero de clase Oscar, quien siempre estaba jugando con aparatos tecnológicos. Oye, ¿todavía tienes esa mini cámara que puede hacer transmisión en vivo? Su rostro se iluminó cuando le expliqué mi plan. Eso es brillante. Podemos sujetarla a tu toga de graduación, y tu abuela podrá ver todo en tiempo real en su teléfono. Cuando llamé a la abuela para contarle, pude escuchar la sonrisa en su voz. ¿Quieres decir que podré ver todo? ¿Como si estuviera allí? Todo, prometí, sintiendo el calor de su alegría a través del teléfono. Escucharás los discursos, me verás caminar por el escenario, todo. Eres tan ingeniosa, dijo ella, su voz espesa con emoción. Igual que tu padre. Estaría tan orgulloso de ti, Carla. La ceremonia de graduación era todo lo que había imaginado, el sol brillando, el campus luciendo hermoso, la emoción de 4 años de trabajo duro culminando en este momento. Todo era perfecto hasta que la vi. Mamá estaba sentada en la sección del medio, vistiendo un vestido azul marino que nunca había visto antes. Por un momento, pensé que estaba viendo cosas, pero no, definitivamente era ella. Mis manos comenzaron a temblar mientras ajustaba mi birrete, agradecida de que la abuela no pudiera ver mi rostro a través de la cámara. Después de la ceremonia, mientras mis amigos tomaban fotos y abrazaban a sus familias, ella apareció a mi lado. Carla, dijo, tocando mi brazo. ¿Podemos hablar en privado? Nos alejamos de la multitud hacia un lugar tranquilo bajo un gran roble.
por un breve y brillante momento, la esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez finalmente se había dado cuenta de lo que había hecho. Tal vez estaba aquí para disculparse. Estoy orgullosa de ti, dijo, y por ese fugaz segundo, me sentí como una niña pequeña otra vez, desesperada por su aprobación. Luego continuó, y ahora que te has graduado y estarás trabajando, necesitamos hablar sobre el fondo universitario de tu hermana. El mundo pareció inclinarse de lado ante sus palabras. ¿Qué? Natalia acaba de graduarse de la preparatoria, dijo mamá, como si estuviéramos discutiendo el clima. Sus calificaciones no fueron tan buenas como las tuyas, así que no conseguirá ninguna beca. Tendrá que pagar la colegiatura completa. La miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Hace 4 años, me dijiste que estabas ahorrando dinero para su universidad. Por eso no podías ayudarme, ¿recuerdas? El rostro de mamá se endureció, esas líneas familiares de decepción grabándose más profundamente alrededor de su boca. Surgieron otros gastos. Las cosas pasan, Carla. Necesitas dejar de vivir en el pasado y ayudar a tu familia. ¿Ayudar a mi familia? Podía sentir algo elevándose en mi pecho, no solo ira, sino una profunda tristeza por la niña pequeña que había pasado años tratando de ganar el amor de esta mujer. ¿La misma familia que me echó? ¿La misma hermana que hizo mi vida un infierno durante años? No seas dramática, mamá espetó, pero su mano salió disparada y agarró mi muñeca, sus dedos clavándose dolorosamente. Escúchame, niña egoísta y arrogante, siseó, su rostro a centímetros del mío. Estás obligada a ayudar a tu hermana. Si te niegas, ni siquiera pienses en volver a la casa después de la graduación. De hecho, te desheredo completamente. ¿Es eso lo que quieres? Una extraña calma me invadió. Esa casa pertenece a la abuela, le recordé, manteniendo mi voz firme a pesar de la tormenta rugiendo dentro de mí. La risa de mamá fue fría y cruel, un sonido que nunca había escuchado de ella antes. Oh, cariño, dijo, su voz goteando con descendencia. Mamá no está bien. Ha estado enferma por un tiempo. El brillo en sus ojos me revolvió el estómago. Honestamente, ha durado más de lo que cualquiera esperaba, pero cuando fallezca, y no falta mucho, todo pasa a mí. Soy su única hija, después de todo. La manera casual en que hablaba sobre la muerte de la abuela, la esperanza apenas contenida en su voz, me hizo sentir físicamente enferma. Esta no era mi madre. O tal vez lo era, y solo estaba finalmente viéndola claramente, como una fotografía enfocándose después de años de estar borrosa. No te ayudaré, dije, liberando mi brazo de su agarre. Ni ahora, ni nunca. Prácticamente corrí de regreso a mi dormitorio, mi toga de graduación ondeando detrás de mí. Tan pronto como cerré la puerta, mi teléfono sonó. Era la abuela. Carla, su voz era aguda y clara, sin rastro de la enfermedad que mamá había descrito. Lo escuché todo. Mi mano voló hacia la cámara todavía prendida en mi toga. En todo el drama, me había olvidado completamente de la transmisión en vivo. La abuela había presenciado toda la fea escena. Empaca tus cosas y ven a casa de inmediato, dijo la abuela, su voz llevando esa misma fuerza que recordaba de mi padre. ¿Puedes hacer eso? El viaje a casa de la abuela tomó varias horas. Todo el tiempo, mi mente seguía repitiendo las palabras de mamá, la manera en que había hablado sobre la muerte de la abuela, como había intentado usar mi día de graduación para manipularme. Los árboles se difuminaban más allá de mi ventana, sus hojas primaverales un recordatorio de que incluso después de los inviernos más duros, la vida encuentra una manera de florecer de nuevo. Cuando llegué, la abuela estaba sentada en su sillón favorito, luciendo más frágil de lo que recordaba pero con ese mismo fuego en los ojos que siempre me había recordado a papá. Me dio un fuerte abrazo, luego me sentó en la mesa de la cocina donde habíamos compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. Tuve una conversación muy interesante con tu madre esta mañana, dijo, sirviéndonos té en las delicadas tazas de porcelana que había tenido desde antes de que yo naciera. Después de escuchar lo que dijo en tu graduación, la llamé y le dije que se mudara de mi casa. Casi me ahogo con el té. ¿Qué hiciste? Los ojos de la abuela brillaron con una mezcla de picardía y acero. Pareció bastante sorprendida. Aparentemente, ha estado operando bajo la ilusión de que mi casa es de alguna manera su casa.
A la mañana siguiente, la abuela y yo manejamos a lo que había sido mi hogar de la infancia. Todos estaban allí cuando llegamos, mamá, Francisco y Natalia, quien había crecido más alta pero todavía llevaba la misma expresión presumida que recordaba. Mamá apenas me miró cuando entramos, ni siquiera se molestó en saludar. Madre, dijo, dirigiéndose a la abuela mientras me ignoraba deliberadamente, todo esto es un malentendido. Carla te ha estado mintiendo. Nunca dije que la echaría ni nada por el estilo. La abuela se sentó en el sillón de la sala, su antiguo lugar favorito, y fijó en mamá una mirada firme. Lo escuché todo yo misma, Yolanda. La cámara en la toga de graduación de Carla lo captó todo. Cada amenaza, cada palabra cruel, incluyendo tus encantadores comentarios sobre esperar mi muerte. El color se drenó del rostro de mamá, pero se recuperó rápidamente, sus labios curvándose en esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Oh, mamá, debes haber malentendido. Podemos hablar de esto más tarde cuando todos estén más tranquilos. No, Yolanda, no habrá un más tarde. La voz de la abuela todavía estaba envuelta en seda, pero podía escuchar el acero debajo. Mañana por la mañana, llevaré a Carla al notario. Voy a transferirle la propiedad de esta casa, y mientras estemos allí, actualizaré mi testamento para asegurar que todos mis ahorros también vayan a ella. El silencio que siguió a las palabras de la abuela fue ensordecedor. La boca de Natalia se abrió en shock, su perfecta fachada agrietándose por primera vez que pudiera recordar. Mi padrastro pareció encogerse sobre sí mismo, pero mamá explotó. Pequeña bruja manipuladora, me gritó, toda pretensión de civilidad desaparecida, su rostro contorsionado con una rabia que nunca había visto antes. Este fue tu plan todo el tiempo, ¿no es así? Poner a mi propia madre en mi contra, hacerte la víctima hasta que conseguiste todo lo que querías. Avanzó hacia mí, pero la abuela se interpuso entre nosotras, su pequeña figura de alguna manera llenando todo el espacio. La luz de la tarde que entraba por las ventanas captó la plata en su cabello, recordándome tanto esas tardes tranquilas que pasamos juntas, encontrando refugio una en la otra cuando el mundo parecía demasiado cruel. Yolanda, dijo la abuela en voz baja, pero con tal autoridad que mamá se detuvo a media diatriba, es suficiente. Tienen 1 hora para empacar sus cosas e irse. Todos ustedes. ¿Irnos? La voz de mamá se quebró. Mi propia madre y mi hija conspirando contra mí. Señaló a la abuela con un dedo tembloroso. ¿No eres más que una vieja senil que ha sido engañada por esta malagradecida y mentiro? 1 hora, repitió la abuela, su voz suave pero inquebrantable, como los cimientos de una casa que ha resistido innumerables tormentas. Lo que siguió fue un borrón de actividad. Mamá, Francisco y Natalia corrían por la casa, arrojando cosas en cajas y maletas. Hacían todo el ruido posible, azotando puertas y cajones, pero la abuela y yo nos sentamos tranquilamente en la sala, viendo el reloj marcar los minutos de su presencia en nuestras vidas. Exactamente 58 minutos después, se habían ido. Esa noche, mientras la abuela y yo nos sentábamos en la cocina haciendo planes, la casa se sentía diferente, más vacía, pero de alguna manera más llena también, como un espacio al que finalmente se le permite respirar. El familiar aroma del té de manzanilla de la abuela llenaba el aire mientras observaba sus manos, gastadas pero fuertes, envolver su taza favorita. Abuela, dije de repente, una idea tomando forma, ¿por qué no te mudas aquí conmigo? Podríamos rentar tu casa, y yo podría cuidarte. Me miró pensativamente, sus ojos arrugándose en las esquinas como solían hacer los de papá cuando estaba complacido. ¿Sabes? No es una mala idea. Esta casa es más grande después de todo, y sería agradable tener compañía. Así que eso es lo que hicimos. La casa de la abuela fue rentada a una adorable familia joven, proporcionándole un ingreso constante además de sus ahorros. Convertimos la sala en un acogedor espacio compartido donde pasamos nuestras noches viendo películas viejas y hablando sobre papá. A veces, cuando la luz golpea las fotografías en la pared de cierta manera, juro que puedo verlo sonriéndonos, orgulloso de la familia que hemos creado de las cenizas de lo que perdimos. A veces veo de reojo a mamá y a Natalia por la ciudad. Siempre apartan la mirada rápidamente, apresurándose en la dirección opuesta. Me he enterado a través de conocidos mutuos que se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, y Natalia terminó yendo a la universidad comunitaria en lugar de la costosa universidad que había planeado. Pero honestamente, apenas pienso en ellas ya.
Mi vida está llena de otras cosas ahora, mi trabajo, mis amigos y, lo más importante, mi abuela, que me mostró lo que significa el amor incondicional. Hemos creado nuestra propia pequeña familia, solo nosotras dos, y es más que suficiente. Cada mañana, me despierto con el aroma del café de la abuela y el sonido de su tarareo en la cocina. Cada noche, nos sentamos juntas en el jardín que me está enseñando a cuidar. Y cada día, agradezco por esa pequeña cámara en la graduación que finalmente permitió que la verdad saliera a la luz. A veces la familia en la que naces no es la familia que estás destinada a tener. A veces se necesita perderlo todo para encontrar exactamente lo que necesitas. Mirando hacia atrás ahora, sentada en el jardín que la abuela y yo cuidamos juntas, entiendo algo que desearía haber sabido hace años. A veces la familia que estás destinada a tener no es en la que naces. A veces es la que te elige, te ve y te ama exactamente como eres. Para cualquiera que esté ahí afuera sintiéndose perdido o ignorado por las personas que más deberían amarte, aguanta. Tu verdadera familia podría estar esperando a la vuelta de la esquina. La mía estaba sentada en su sillón favorito todo el tiempo, lista con una taza de té y el tipo de amor que no necesita que cambies. Si esta historia resonó contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y suscríbete para más historias sobre los giros inesperados de la vida, porque incluso en nuestros momentos más oscuros, la luz tiene una manera de encontrarnos, y a menudo, lo que parece un final es realmente solo el comienzo de algo hermoso.